momento en que ingresaron a su casa en Venezuela, él estaba transmitiendo vía TikTok, bueno, una transmisión en vivo, entraron a su casa y le dispararon, lo mataron. Él hacía una denuncia de la presencia del Tren de Aragua. Cierto. ¿Recuerda esa imagen? Que además quedó filmada la imagen, la cara de uno de los sicarios, que hasta su, ¿cómo se llama? Su mamá, la compañera que estaba ahí con él, gritaba que le habían disparado. Pues bueno, ese fue responsable el Tren de Aragua por lo que él denunciaba. ¿El Tren de Aragua qué es? Quizás una de las personas que ha investigado mucho esta banda criminal es Rona Rísquez, colega periodista de investigación de Venezuela, que ha trabajado en medios como El Nacional, que es pues también finalista del Premio Gabo de Periodismo, que ha publicado un libro, quizás el único libro que se conozca hasta el momento sobre esta banda criminal que se llama Tren de Aragua. Ella nos acompaña a esta hora de la mañana. Rona, qué bueno tenerla con nosotros. ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto, gracias por la invitación. ¿Usted está en Caracas en este momento? No estoy en Venezuela en este momento. Ah, no está en Venezuela. Bueno, tampoco le voy a preguntar mucho de eso. Tren de Aragua. Tren de Aragua, para nosotros, decía ahora Byron, quizás comenzamos a saber de ellos por noticias que llegan a nivel internacional. Y quizás uno no tenga en la cabeza la magnitud de lo criminal que es esa banda. ¿Puede describirla, por favor, o qué sabemos tanto de ella? Bueno, yo no diría que es lo criminal necesariamente, o sea, todos los grupos armados de crimen organizado son criminales, pues todas las personas que hacen ese tipo de actividades son criminales. Poner qué tan criminales son no es tan sencillo, creo que eso se lo dejaría a las autoridades y a la justicia. Pero sí pudiera explicar que, bueno, es una organización criminal que nace en Aragua, en una prisión venezolana, y es un grupo que básicamente ha tenido una gran capacidad de adaptación, lo que le ha permitido expandirse por distintos países de América Latina. Y pues también hay versiones de una presencia de miembros de este grupo en Estados Unidos. Esto lo digo de esta manera porque hasta ahora no hay elementos suficientemente concretos y pruebas suficientemente contundentes. De hecho, ni siquiera hay procesos claros en Estados Unidos que confirmen operaciones del Tren de Aragua en ese país. Entonces creo que eso es un elemento importante y lo digo para conectar con lo que está ocurriendo en este momento en Costa Rica. Ya desde hace al menos un año o 2 años quizás había alguna evidencia de presencia de supuestos miembros del Tren de Aragua en Costa Rica. Habían sido identificados o detenidos personas que las autoridades sospechaban que pertenecían al Tren de Aragua. Y justamente estas personas, en realidad si no recuerdo mal, estoy casi segura que eran 2 casos de personas, estas personas estaban justamente involucradas en tráfico de migrantes. Entonces, en ese momento, cuando ocurrieron esas detenciones, pues obviamente las autoridades costarricenses pues estaban en alerta. Sin embargo, no había, o por lo menos no tuve conocimiento de que hubiese en ese caso, mayor información o mayor organización de supuestos miembros del Tren de Aragua en Costa Rica. Ahora sale esta información, que es una información bastante contundente y grande, por lo que ustedes mismos acaban de comentar. Es una operación, al parecer, muy significativa. Yo sigo pensando en que obviamente ya se sabe que hay unos detenidos, se sabe que algunos de estos detenidos son venezolanos y otros pues pertenecen a otra nacionalidad. Sin embargo, yo sí creo que es muy importante efectivamente que las autoridades precisen por qué atribuyen esta operación a miembros del Tren de Aragua. Es decir, pueden ser venezolanos involucrados en este delito, puede ser una organización criminal de otro tipo involucrada en este delito. Pero me llama la atención que últimamente todos los eventos que ocurren en distintos países de la región son Tren de Aragua, según las autoridades. Entonces, bueno, sí sería interesante que las autoridades expliquen por qué consideran que estas personas son del Tren de Aragua. Esa es una gran pregunta, Rona. ¿En qué momento se establece que en efecto sean parte de esa banda criminal? ¿Es declaración que entregan las propias autoridades o bien porque uno de ellos se identificó como tal o porque hay una denuncia directa contra alguien? Pero es una gran pregunta, ¿por qué hacen vínculo con el Tren de Aragua? Y tengo una pregunta que también yo creo que vale la pena hacerla. ¿El Tren de Aragua opera como un gran cartel, es decir, tiene un gran jefe, o estas células que se han identificado en otros lados operan de manera independiente, pero identificándose como Tren de Aragua? Súper importante eso. Ciertamente, cuando el Tren de Aragua comienza a expandirse por América Latina,
estaba operando como una organización que tenía un jefe o que tiene un jefe, unos jefes que en ese momento estaban en una prisión en Venezuela y quienes impartían las órdenes. De hecho, en las primeras investigaciones que se hicieron en Chile, en Colombia y en Perú, se lograron incautar conversaciones, audios, mensajes, donde las personas que estaban en estos países recibían órdenes de los que estaban en la prisión en Venezuela o se reportaban a los que estaban en la prisión en Venezuela. En este momento es difícil tener claro cómo sigue operando la organización. Es probable que la organización esté un poco fragmentada o que ahora esté operando más como franquicias o que siga operando de una manera mixta, que tenga alguna figura, alguna forma en la que haya franquicias, es decir, la organización autoriza, obviamente a partir de un cobro o de un pago, autoriza que ciertos grupos más pequeños operen usando el nombre del Tren de Aragua, pero la organización sigue teniendo su identidad y sigue teniendo también una operación como la tuvo en sus inicios. Entonces, es posible que haya una forma, un modelo híbrido en este momento. No tengo la certeza. Claro. Posiblemente, como tú decías, pues si haya simplemente células que estén usando nombres. Hemos visto cómo incluso en Centroamérica con el tema de las maras, hubo casos de imitadores, que eran personas que se hacían pasar por miembros de las pandillas y en realidad no eran miembros de estas pandillas. Entonces, hay varias opciones de posibilidades allí y creo que por eso es muy importante la investigación policial y judicial, el resultado de esta investigación, todos los elementos que permitan afirmar si se trata efectivamente del Tren de Aragua o no. Y lo otro es, bueno, creo que incluso es lo más importante, es el hecho de que independientemente de cuál sea el grupo criminal, lo importante es establecer cómo fue posible que una operación tan grande, porque es bastante significativo, o sea, estaba lo que había leído, hablaban de la liberación de unas 90 mujeres. Sí. Se habla de detenidos aproximadamente 8 o 10 personas. Entonces, y por lo que estamos viendo en estas imágenes, un gran despliegue policial. Sí, sí. O sea, ¿cómo pudo esa operación instalarse o establecerse en un país como Costa Rica, por ejemplo? Entonces, creo que hay elementos allí que hay que también seguir indagando. Claro, ahora, la única información que se había suministrado de una presencia muy directa, es decir, de uno de sus líderes, fue en Chile. Ayer veía un trabajo especial, creo que era de CNN o de la DW, hablando de una persona que se paseó por Chile y era integrante de la banda como tal. De esos integrantes, líderes, ¿hay capturados o siguen libres? Esa persona que estuvo en Chile está capturada y está en Colombia justamente. ¿Está en Colombia? Y los otros líderes están en libertad. De hecho, hay algunos por su detención, hay solicitudes en Interpol y también el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido recompensas por la detención de al menos dos o tres de ellos. Perfecto. Pues, Rona, usted me está diciendo aquí internamente que tiene un compromiso, vamos a respetarlo. Habrá oportunidad de ampliar mucho de toda su investigación, de su libro Tren de Aragua, porque hay una historia que pues es bueno que la conozcamos, porque si ya nos está tocando el hombro es porque pues tenemos que tenerle muchísimo cuidado. Rona, un abrazo muy grande. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Rona Rísquez, repito.